Esta tarde en la Ciudad de México se llevó a cabo la primera protesta contra la gentrificación, el fenómeno que ocurre cuando una zona de la ciudad se transforma de manera tal que atrae a personas con mayor poder adquisitivo, desplazando a sus habitantes originales. Participaron unos 300 manifestantes. ¡No se van a ir! ¡Los vamos a sacar! ¡No se van a ir! ¡Los vamos a sacar! Así es, bueno, pues ya han crecido los ánimos en esta colonia, es la colonia Condesa, el cruce Sonora y Ámsterdam, en donde han llegado los manifestantes a una cafetería, a un Starbucks que se encuentra pues precisamente en este cruce. Han lanzado piedras, cuidado, han lanzado pues algunos explosivos también. Vemos que siguen lanzando piedras. Pues creo que quedó muy clara ante los ojos de todas las personas que vimos lo que estaba sucediendo en colonias como Roma, Condesa, Hipódromo, en donde pues grupos de choque, evidentemente pagados por alguien o manipulados por alguien, fueron a vandalizar, a saquear. No me estés insultando, pinche negro. No me estés insultando, culero. ¡A huevo! Odio a los negros como tú. Los odio. Los naco. Odio a los putos negros. Jimena Pichel, de nacionalidad argentina, fue apodada como Lady Racista por discriminar a un oficial que pretendía instalar un dispositivo inmovilizador a su auto por no pagar el parquímetro en la colonia Condesa. Deplorable, la verdad. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos. Entonces, no sabía que era argentina. Cualquier mujer, hombre, que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarnos. Desde el COPRED informo que hemos iniciado el procedimiento correspondiente por instrucciones de la jefa de gobierno. Ayer recibimos a nuestro compañero policía y de conformidad con nuestras atribuciones estaremos garantizando medidas de reparación integral que puedan incluir disculpas públicas y acciones educativas de sensibilización. Un viernes por la tarde, en el corazón de la Ciudad de México, un grupo de ciudadanos prepara lo que será, tal vez sin proponérselo, el primer acto de una compleja trama que va más allá de una representación teatral del hastío, la ira y la inconformidad social. Dos escenas estallan casi al mismo tiempo, con menos de 24 horas de diferencia y con similitudes que escapan a lo meramente casual o fortuito. La primera, un parque convertido en tribuna, hombres y mujeres preparando carteles, tambores y mantas, jóvenes coreando consignas en un inglés mal pronunciado. Kila Gringo, el Foro Lindbergh en el Parque México, epicentro de la colonia Condesa, se va llenando poco a poco de pancartas, de gritos, enojo y frustración. Es la marcha anti-gentrificación. Una protesta que comienza con testimonios, frases de rechazo y termina con vidrios rotos, saqueos y titulares en la prensa nacional e internacional. La segunda escena. Una mujer blanca, visiblemente alterada, lanza un insulto racista a un policía en la misma colonia. Todo queda grabado. El video se vuelve viral en cuestión de horas. Las redes la bautizan Lady Racista. Y con ese título nobiliario digital y sarcástico, que se ha convertido por cierto en estigma y maldición, la condenan a la viralidad digital involuntaria. En tiempo récord hay comunicados, denuncias, posicionamientos, datos falsos, bulos, indignación colectiva. Dos incendios mediáticos que comparten algo más que el código postal. Ambos suceden en un espacio con alto potencial simbólico y mediático, la Condesa. Y ambos condensan múltiples tensiones que laten bajo la superficie de la vida cotidiana de la Ciudad de México. Racismo, clasismo, identidad, pérdida de identidad, extranjería, pertenencia, memoria barrial, turismo, control, miedo. Pero lo que llama la atención no es solo el contenido de los hechos, sino su muy particular sincronía y la construcción perfecta de su narrativa interna para crear una oportunidad mediática y política única,
que recuerda la estructura más o menos similar de la construcción de narrativas como la del Chupacabras de los 90s o de los balseros perdidos en el Océano Pacífico por 9 meses o de Frida Sofía, la niña atrapada viva bajo los escombros del colegio Rebsamen. Resalta también la forma en que ambos casos han sido amplificados por los medios, por las autoridades, por influencers, columnistas, editores y opinólogos, como si fueran piezas de una misma coreografía, como si no fuera casual que estallasen al mismo tiempo, o como si respondieran a una lógica mayor no siempre visible. Hoy en Radio Ocelote no vamos a preguntarnos solamente qué pasó, eso ya lo sabemos porque nos han bombardeado mañana, tarde y noche con la noticia. Hoy vamos a preguntarnos por qué pasó así, por qué en ese momento y sobre todo para qué sirve todo esto, qué se busca provocar, de qué nos quieren distraer, qué se quiere instalar, quién quiere condicionar nuestras más profundas y viscerales emociones. Y si la marcha y la viralidad de esta mujer no fueron hechos aislados, sino los síntomas de una narrativa diseñada, bienvenidos, bienvenidas al programa número 7 de Radio Ocelote. En esta protesta hubo pancartas, insultos. En algún momento todo subió de tono cuando un grupo de encapuchados lanzó piedras, palos y realizó pintas contra varios establecimientos. Cientos de jóvenes muy estudiosos, muy preparados, gente de mucho bien, se fue a protestar. Pese a ser anunciada como una protesta pacífica, varios locales fueron vandalizados, pintarrajeados y lo mismo automóviles e infraestructura pública. Que esta marcha aparentemente se ha salido de control por algunos momentos. El gobierno de la Ciudad de México de Clara Burgá dice que también está en contra de la gentrificación, no de la violencia, pero que se tornó violenta cuando un grupo de manifestantes encapuchados se mezcló en la protesta y se dedicó a saquear y vandalizar distintos comercios donde hay mayor presencia de extranjeros. De por sí los argentinos no son muy populares en México. La forma de insultar a un mexicano de esta Argentina... A quien ya le apodan Lady Racista en redes sociales. Los hijos de ella también se metieron con los elementos de la policía. Pues que le tumben de una vez, ¿no? Si está solicitando la ciudadanía, no sé si haya por ahí en la ley algún argumento para echarle abajo el proceso por este comportamiento. La mujer argentina que atacó atacó verbalmente al policía. Vamos a entrar en polémica, me están cancelando a Luisito Comunica y ahora si no lo merece, no manchen. ¿Ustedes creen que es parte del problema Luisito Comunica? De verdad, o sea, este güey es creador de contenido. Los hechos no existen aislados. Lo que existe es lo que se dice sobre los hechos y las aristas sociales que permiten conectarlos. La marcha fue violenta, la mujer se convirtió en una lady, los jóvenes eran grupos de choque o de una supuesta clase que no pertenece a aquella colonia, los manifestantes xenófobos, los turistas víctimas, los policías contenedores y los medios, como de costumbre, fueron narradores y jueces todo al mismo tiempo. Analicemos las palabras. Los titulares hablaron de alarma, daños materiales, daños económicos, violencia, pánico empresarial, temor por la inversión. El foco no estuvo en el derecho a la vivienda ni en los efectos reales de la gentrificación, sino en lo que se podría perder: dinero, turismo, seguridad, capital extranjero. El mensaje de esta estructura narrativa es claro. Lo que se rompe no es el tejido social ni los esfuerzos de emprendedores o empresarios mexicanos, sino vitrinas. En paralelo, la cobertura del caso Lady Racista osciló entre la indignación y el morbo. Se enfatizó el color de piel, el tono de la agresora, se viralizó su acento, se la expuso como símbolo y como villana útil. Pero detrás del espectáculo
Pocos se preguntaron por qué esa escena fue tan funcional al momento político y tan eficaz para provocar una reacción. Es aquí donde el análisis de framing o de encuadre se vuelve bastante útil. Ambos casos fueron cubiertos bajo la lógica del espectáculo emocional y con una estrategia mediática que privilegia la intensidad y el escándalo sobre la profundidad, la estructura y la coherencia. No importa entender la gentrificación, sino escandalizarse con los locales vandalizados, los vidrios rotos y los servidores públicos insultados. No importa discutir el racismo estructural, sino cazar una lady o un lord cada semana. En esta narrativa enfocada a la víscera y a las emociones, el ciudadano no es convocado a pensar críticamente, ni a comentar, compartir o analizar, sino a reaccionar. La conversación entonces se transforma en ruido sin sentido y en neblina, una niebla muy útil para quienes necesitan controlar las agendas públicas. Detrás de las cámaras, del discurso de las autoridades, de los influencers que llegan justo a tiempo y de los posicionamientos oficiales calculados, hay algo que parece evidente: la construcción de un teatro del miedo, cuidadosamente montado para dividir, para redirigir la atención y para provocar emociones que inhiben la reflexión. Y una ciudad con ciudadanos que discuten si matar a un gringo es un acto de protesta o de xenofobia, es una ciudad que ya no tiene una sociedad capaz de pensar críticamente y proponer soluciones para buscar armonía y bienestar. Y si todo esto no es desorden, sino un diseño bien estructurado, el pensamiento crítico convencional a veces no es suficiente para entender lo que está ocurriendo. A veces necesitamos otro tipo de herramientas, otros enfoques, una mirada que se salga del marco, de la caja. A veces es necesario buscar en mapas que integren lo visible y lo invisible, o en teorías que parezcan extravagantes, pero que sirvan para mirar entre líneas. A partir de aquí, vamos a adentrarnos al metatexto detrás de la narrativa en cuestión, y lo haremos con algunas teorías poco convencionales, pero lógicas y útiles en tiempos de masificación de información. ¿Un rinoceronte gris? Una amenaza masiva, evidente, que nadie quiere ver hasta que embiste. La gentrificación no es nueva, sus efectos llevan más de 20 años transformando barrios enteros, pero no fue hasta que alguien rompió un ventanal en la Condesa que los medios, las autoridades y los empresarios se pronunciaron. No porque les preocupe la exclusión, sino tal vez porque el rinoceronte ya entró en su jardín. ¿Un cisne negro? Un evento impredecible que lo cambia todo, pero esto no parece azaroso. Al contrario, la sincronía casi quirúrgica entre ambos eventos, la marcha y el insulto racista, sugiere una sofisticada coreografía, una puesta en escena en la que cada actor entra en el momento justo, con la frase precisa, con el posicionamiento indicado y con un solo objetivo: capturar la atención pública. ¿Doctrina del shock? Naomi Klein lo explicó. Las crisis son oportunidades, el miedo colectivo, en este caso el miedo al caos, a la violencia, a la pérdida de cultura, patrimonio o costumbres, abre un espacio idóneo para decisiones impopulares, reacomodos narrativos, cupulares y políticos, y para sembrar silencios convenientes. La cobertura simultánea de dos escándalos puede ser la alfombra perfecta para ocultar recortes, pactos, desvíos, iniciativas, órdenes de aprehensión u otras cosas. Efecto Streisand.
El intento de contener una narrativa la vuelve aún más viral y la existencia de declaraciones torpes, posicionamientos excesivamente mediáticos o incluso una disculpa pública alimenta el fuego y amplifica el ruido. En ambos casos, la marcha y la ley racista, parece que los interesados conocen este efecto a la perfección y han hecho poco para intentar controlar el relato. Hiperstición. La ficción que se vuelve real por el solo hecho de ser dicha y repetida puede encajar en esta narrativa. Cuando los titulares dicen "los jóvenes sin futuro odian a los extranjeros" o "los extranjeros odian a los mexicanos", esas narrativas comienzan a operar, incluso si no son ciertas. Se activan y se vuelven reales por repetición. Teoría del enjambre. No hay un cerebro central, hay nodos, impulsos, acciones similares pero aisladas y viralidades que no responden a una sola voluntad. Las redes sociales y sociodigitales se comportan como enjambres, atacan, reaccionan, amplifican. El caso de Lady Racista no lo dirigió un medio ni un partido, lo dirigió un algoritmo y los interesados en utilizarlo. El enjambre detectó la flor, el tiburón olió la sangre y se lanzó, y en el caos algunos supieron montar la ola. Estas teorías no prueban que todo fue planeado, pero sí ayudan a leer y entender la arquitectura de las narrativas y el simbolismo detrás de la gestión y el tratamiento de la información que se le da al público. Estas teorías ayudan a comprender la manera en que el miedo circula o lo hacen circular, la forma en la que se instrumentaliza el odio o las aversiones, y cómo las narrativas pueden usarse como cortinas, como armas o como amplificadores. Y entonces emerge otra pregunta clave. ¿Qué es lo que no se está contando mientras todos miran a la condesa? En la superficie de la historia se alcanza a ver una marcha que termina con gritos, vidrios rotos y vandalismo. También un insulto racista grabado en video y viralizado, unas consignas, algunas ruedas de prensa y varios tweets. Pero debajo hay algo más, narrativas que se enciman, se traslapan, se mezclan, se contaminan y se disuelven en otras narrativas. Conflictos y peticiones legítimas usadas como espectáculo. Si vamos un poco más profundo, también encontramos indignaciones y demandas genuinas que terminan instrumentalizadas, usadas para desviar las atenciones hacia el entretenimiento morboso y hacia el marketing político. Y en medio, una sociedad que observa, reacciona, se indigna, se enoja y sin darse cuenta, se desgasta y se insensibiliza y adormece cada vez un poco más. Este no es solo un problema de racismo o gentrificación, es un síntoma de otra cosa, una señal de que estamos atrapados en un sistema donde la atención se ha convertido en el recurso más disputado. Y así nos topamos con una nueva forma de construir narrativas, en donde el algoritmo premia lo indignante y lo morboso, el discurso político lo convierte en munición y las estructuras de poder, como ya lo sabían Hobbes, Foucault o Klein, viralizan el miedo como anclaje y pegamento de esas mismas estructuras. Entonces, ¿qué puede venir después? Pues vienen una serie de posibles escenarios. Escenarios prospectivos. Instrumentalización electoral del discurso antigentrificación.
Sectores políticos, en especial aquellos que gestionan y mantienen estrategias electorales de manera velada fuera de los tiempos marcados legalmente, buscarán capitalizar el tema como parte de sus agendas de cara a las próximas elecciones de 2027. Lo convertirán en una bandera o en una amenaza según el interlocutor. Mayor vigilancia y control urbano. Las narrativas del turista en peligro y de las agresiones contra servidores públicos pueden justificar nuevos dispositivos de seguridad, vigilancia o restricción en zonas estratégicas de la ciudad, en nombre de la estabilidad y la inversión. Judicialización del discurso discriminatorio. El caso Lady Racista será convertido en ejemplo, no necesariamente por convicción ética, sino por utilidad política. Servirá como emblema de tolerancia para gobiernos que no siempre la practican, o de tolerancia cero como pretexto para endurecer políticas y acciones de seguridad pública. Polarización narrativa en redes sociales. Grupos ideológicos opuestos seguirán usando estos eventos como munición simbólica. La conversación digital será más ruido que información útil y habrá más fuego cruzado que diálogo. Olvido mediático express. En un par de semanas, otro escándalo ocupará el lugar, otra lady, otro lord, pero el desgaste emocional habrá quedado sembrado. Y la verdadera fractura, la del tejido social, seguirá creciendo bajo la superficie poco a poco. Lo ocurrido en la Ciudad de México entre el 3 y 4 de julio no fue solo un par de noticias virales, sino una operación narrativa de alta densidad emocional. Por un lado, el enojo y descontento social contra la gentrificación, moldeada con titulares y opiniones que mezclaban ira colectiva, vandalismo y miedo al extranjero. Por el otro, un insulto racista capturado en video, amplificado hasta convertirse en símbolo de una fractura cultural que nadie había terminado de nombrar. Ambos casos, tan sincronizados, se entrelazaron en un espectáculo que capturó la atención pública con precisión quirúrgica. Y no es que no sean reales, lo son, pero también son útiles para desviar, para reencuadrar, para ocupar espacio emocional y para desplazar preguntas y debates más profundos. La maquinaria informativa e institucional ya no solo reporta lo que ocurre, sino que lo encuadra, lo dramatiza, lo digitaliza y lo monetiza. Las narrativas dominantes ya no se eligen al azar, sino que son seleccionadas, amplificadas o reprimidas según las coyunturas políticas, los intereses económicos y los climas sociales que conviene atizar o calmar. Y si algo debemos aprender es esto: los conflictos simbólicos del presente son los ensayos generales de los conflictos y las narrativas del futuro. Nos acercamos a escenarios de gran exposición internacional y política. La Copa Mundial de Fútbol de 2026, con sus flujos de turismo, vigilancia, inversión y espectáculo globalizado. El proceso electoral de 2027, donde es posible una reconfiguración de liderazgos nacionales, o los movimientos políticos y migratorios de Estados Unidos, que marcarán nuevas coordenadas sociopolíticas para México y América Latina. Ante este horizonte no hay espacio para la ingenuidad, pero sí la oportunidad de detenernos y no dejarnos arrastrar por la avalancha informativa. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este capítulo número 7 de Radio Ocelote. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Adiós.